continuación, pues vamos a dedicarle un espacio especial a alguien que ya nos tenía abandonado un rato por ahí, estuvo perdido, pero está de regreso y con un tema espectacular. No, vamos a ponernos felices porque ya regresó. Un tema espectacular. El tema del día de hoy, cautiva con tu voz, la importancia de saber hablar correctamente. Así que envíame todas tus preguntas, dudas, todo lo que quieras saber en este momento de cambiar el chip. Abandonados nos tenía Iván Rodríguez. Bienvenido, amigo. Amiga, me hace sentir mal, caray. ¿Qué pasó? Sí, la verdad contento de estar de regreso, contento de estar en casa, aquí en Alégrate. Y bueno, como siempre, para agregar valor a todos los que nos ven. Sabes que siempre eres bienvenido, yo nada más te lo digo así, te pongo en evidencia delante de todo el público nada más para cotorrearte, amigo, para bromear un poco, porque sé que tienes siempre contenido de mucho valor. Y hoy, hablando precisamente de lo que mejor sabes hacer, hablar correctamente, cuando uno tiene que hacer una presentación de trabajo, escuela, lo que sea, siempre pues tiene que usar su voz. Claro, es importante, pues el día de hoy tocaremos un tema importante para aquellos que quieren aprender a expresarse mejor, no solo frente a cámaras, porque hoy en día ya ves que es importante generar contenidos, la gente quiere grabar sus videos, vender sus productos, sus servicios, darse a conocer, hablar acerca de algo que quieren dar a conocer y siempre es importante hacerlo de una manera correcta. O quienes quieran dar exposiciones o hablar en sus trabajos, bueno, cautiva con tu voz. Vamos a hablar rápido 3 tips el día de hoy, Linet, para poder utilizar la modulación de voz de manera correcta, pero no sin antes dar una estadística importante. Yo no sé si tú sabías, pero en la comunicación a la hora de hablar es mucho más importante el cómo que el qué. Es decir, no es tan relevante las palabras exactas que vas a utilizar, que vas a expresar o a pronunciar, sino cómo lo vas a expresar y a transmitir. En la comunicación es el 93% impacta tu mensaje gracias al cómo lo dices con tu lenguaje corporal y la modulación de tu voz, y solo un 7% del impacto de tu mensaje son las palabras. Por eso no sirve de mucho querer memorizar y supermemorizar y repasar lo que vas a decir, sino más bien tener una idea clara de lo que quieres transmitir y verdaderamente transmitirlo a través del uso correcto de tu lenguaje corporal y de tu modulación de voz. Buenísimo. Bueno, yo que trabajo aquí frente a cámaras todo el tiempo, dame esos tips, por favor, para que la gente no se me aburra del otro lado. Bueno, creo que lo deberías de hacer tú también porque lo haces bien, pero para aquellos que tienen todavía un poquito de inseguridad o quieren perfeccionar, voy a dar 3 tips. El primero es siempre tomar en cuenta que hay que tener una correcta dicción, no adicción. Esa no. Dicción, sin A al inicio. Dicción. Ya los conozco. Porque ahorita van a decir, Iván dijo, vamos a darle. No, dicción. ¿Qué es dicción? Es la correcta pronunciación a través de una buena gesticulación vocal. Porque muchas veces, no te ha pasado, Lina, pero hay gente así que de repente estás hablando con la persona que de repente no entiende nada. ¿Qué? Ajá, sí, así me pasaba, Iván. ¿Verdad? Pasa que hay gente que no entiende, que habla tan rápido que no entiendes lo que está diciendo. Y no nada más porque, o no necesariamente porque quizás sean personas con ciertos acentos, ¿no? Porque es muy común que hay ciertos acentos que hablan más corridito, más deslizadito, omitiendo ciertas vocales, y eso complica un poquito la dicción, sino en general, no importa el país del que la persona sea, muchas veces hay gente que no tiene una dicción al hablar correcta, y esto hace que las personas sean más difíciles de comprender el mensaje o de captar el mensaje. Cuando tu mensaje es difícil de entender, es difícil de captar, o la gente tiene que estar preguntando, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Es como que no entiendo. Entonces, te digo, independientemente del acento, es bueno tener una buena dicción, y cuando tienes una buena dicción y todo lo que dices se entiende con claridad, el mensaje llega. Para esto hay buenos ejercicios, como por ejemplo hacer ejercicios de calentar los músculos de la cara. A final de cuentas, todo el cuerpo tiene músculos, también tenemos músculos alrededor de la boca, y es importante abrir, gesticular correctamente. No estoy diciendo que exageres al hablar, pero sí calentar un poquito los músculos antes de tener que hablar. Esto también relaja tu cara, tu cuerpo, y te ayuda a expresarte mejor y no quedarte así muy tieso, rígido, tenso, ¿no? O hablar con el lápiz, practicar con un lápiz entre los dientes para que puedas trabajar esa parte de gesticulación. Y hay muchos otros tips. Segundo tip para cautivar con la voz es justamente usar correctos tonos de voz. ¿Tú qué crees que es el tono de voz, Lineta, a la hora de hablar? ¿El tono de voz? El tono de voz. Bueno, ¿A qué te suena? Me suena al volumen, me suena a
las pausas que haces, ¿verdad? Ok. Si es muy chillona tu voz o si es muy grave. Exacto, va más por ahí, porque al final de cuentas el volumen y las pausas, que de hecho ya te adelantaste, ese es el tercero, cómo usar correctamente las pausas. Pero hablando del tono, básicamente tiene que ver con la intención emocional con la cual expresas un mensaje. Y es ahí donde mucha gente falla a la hora de hablar en público frente a cámaras, porque todos siempre al hablar manejan como que el mismo tono de voz y hablan de la misma manera y hablan plano y no cambian el tono de voz y hablan exactamente igual y la base de datos de virus ha sido actualizada. O sea, es como que manejan el mismo tono de voz todo el tiempo y eso es cansado. Claro, aburre. Entonces, dependiendo lo que quieras transmitir emocionalmente es como tú tienes que hablar. Linet, no me vas a dejar mentir. Cuando estás con las amigas, con las comadritas, en el café, cambias el tono de voz. Dices, no, pues nos volvemos chachalacas todas. ¿Qué crees? ¡Oh! Ya le dijo, amiga, no, en serio. Sí, o sea, vas cambiando y moviendo el tono de voz de acuerdo a la expresión emocional que quieres transmitir. Y al hablar frente a cámaras y en público es la mejor forma de transmitir emociones. Porque no es lo mismo decir, oye tú, ven para acá, que decir, oye tú, ven para acá. ¡Ay! Sí, o sea, cambias. El Iván se nos puso coqueto aquí en el estudio. Trae dedicatoria. No es lo mismo, no es lo mismo. No cambié palabras. Solamente cambié mi lenguaje corporal, que ese no es el tema de hoy. Después hablamos de eso. Pero cambié mi tono de voz, la forma en la que lo dije. Sí, el impacto emocional que quise transmitir fue completamente distinto, sin necesidad de cambiar las palabras. Ahora, por ejemplo, no sé si ha pasado o si tienes un consejo para esto. Pues la gran mayoría de personas, ¿no? Cuando empezamos a grabarnos y escuchar nuestra propia grabación decimos, esa es mi voz. Pero qué cosa tan horrible si yo pensé que estaba hablando acá, seductora, una voz grave, fuerte, y de repente me oigo y parezco un globo de helio. Entonces, ¿cómo podemos hacer para, a lo mejor ese tono de voz, a lo mejor, no sé, que modularlo. me di cuenta que es chillante, así, cambiarle un poco, si es muy grave? Mira, hay que cuidar el equilibrio. Hay un equilibrio entre modular tu voz, trabajar con tu voz para que suene un poco mejor, y otra es fingir y ser falso. Yo voy completamente en contra de aquellos que quieren aparentar y vienen a ponerse acá muy... aparentar lo que no son. Sí, yo soy más de la autenticidad a la hora de hablar. Habla como tú eres, habla de forma auténtica y vas a conectar mucho mejor con todo tipo de público. Pero si no te gusta tanto tu voz, sí puedes aplicar ciertas técnicas de entrada de impostación o colocación de voz, que a lo mejor ahí un maestro de canto puede ayudarte a entenderlo mejor. Pero cuando trabajas tu voz desde una perspectiva de utilizar tu diafragma como instrumento para poder... y acá la chica que canta increíble seguramente tiene algo de noción de esto. Cuando tú trabajas con tu voz y haces una impostación vocal a través del diafragma y no hablar con la garganta, desde ahí tu voz ya se oye más limpia, más pulcra, más potente, con más fuerza, con más energía, y puedes ir trabajando tu voz para que evidentemente suene mejor, sin necesidad de fingirla o de que sea falsa. Importante. ¿No? Y se nos va el tiempo, pero tercer tip, y no menos importante, lo que acabo de hacer. Las pausas, ¿no? Es verdad, de repente me quedé así, ay, Iván se quedó ahí, se le olvidó lo que iba a decir. Se le olvidó o genera expectativa, porque vi tu cara así de... Y yo... ¿Qué más, no? Sí, entonces las pausas ayudan a retomar la atención del público, porque si de repente ya había por ahí alguien distraído y te quedas callado, un par de segunditos, nunca falta el que, ¿qué pasó? ¿Por qué se quedó callado? ¿No? Es una técnica para captar la atención, pero además generas expectativa. Es como decir... Suéltalo, ¿qué más? Y esto le va dando matices de expectativa y de emoción a lo que estás diciendo. No importa de lo que estés hablando, pero siempre, ojo, hay que cuidar los excesos o los extremos, porque si empiezas a hablar con muchas pausas, ¿verdad? Aburre, ¿no? Ay, ¿a qué me suena? No hay que irnos a los extremos, porque si no cansa, el discurso cansa, aburre, ¿verdad? Entonces... hablando específica y exclusivamente en oratoria, hay que cuidar obviamente los excesos, ¿no? Los excesos. Entonces, eso es todo, es la única referencia. Hay que cuidar excesos al hablar, tanto de hablar muy rápido como de hablar muy lento. Hay que cuidar, siempre hay que variar, hay que tener matices y hay que poder cautivar con la voz a través de una buena dicción, transmitir emociones a través de un buen tono al hablar, de acuerdo a lo que quieras comunicar, y de repente una que otra pausita genera expectativa, le da interés a tu mensaje, captas la atención
y haces que el mensaje sea maravilloso. ¡Wow! Iván viene filoso hoy, qué bueno, porque ya estaba perdido, entonces regresó con todo. Regresé con todo. Amigo, qué gusto como siempre. Gracias, Platicar gracias, contigo. amiga. Muy valiosos esos consejos. Yo creo Sí. que para llevarlos a cabo de forma natural hay que exponerse Sí, y hay que práctica. practicarlo. De hecho, si la producción me da 30 segunditos, voy a tener un taller de hablar en público en Cancún, que hago muy poquitos talleres de oratoria, hago muy pocos presenciales, pero voy a dar hasta a final de mes, 31 de mayo, 1 de junio, el curso Habla sin miedo, habla con poder, para aquellos que quieran perder el miedo a hablar en público frente a cámaras, o si ya hablas en público o en cámaras, perfeccionar, pulir, vale mucho la pena. Entonces, Yo voy a estar ahí, mándenos amiga. mensajitos los que vieron esta cápsula y les hago un descuento. ¡Epa! Y a mí también. Y a ti también. Ya estuve en la cápsula. Entonces, Eso. Qué bueno, me alegro Muy mucho porque bien. yo voy a estar ahí, sin duda. Así es, gracias, ¿Te gusta? amiga.